Le damos muchas gracias al Señor por esta nueva oportunidad de que podemos estar juntos para seguir aprendiendo, seguir reflexionando en lo que Dios quiere continuar instruyendo nuestra vida. El Señor quiere que tú y yo podamos dar frutos y frutos en abundancia, frutos que den gloria a su nombre y por lo tanto su palabra es muy importante para nosotros, porque ella es lumbrera a nuestro camino, luz a nuestra vida. Y se cuenta una historia que allá por la Primera Guerra Mundial, un periodista se fijó en que una enfermera de la Cruz Roja estaba atendiendo y limpiando la herida infectada de un soldado. Y aquel periodista que mira todo el procedimiento que ella estaba haciendo, se acercó y le dijo: yo no haría ese trabajo que usted está haciendo ni por $1.000.000. Y la enfermera le contestó: ni yo tampoco. Mi amado hermano, mi amada hermana, el camino del discipulado es un camino a ser compasivos, a ser misericordiosos, a darlo todo por el Señor. Y la historia que nosotros vamos a reflexionar juntos hoy es una historia que posiblemente sea de las más conocidas de la Biblia, y también no solo en el mundo de la iglesia, sino fuera de la iglesia. Personas que no profesan la fe cristiana dicen conocer esta historia. Y esta historia está en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículos 25 al 37. Acompáñame a leer, porque más que una historia, es una enseñanza, es una parábola que Jesús, nuestro Dios, quiso traer a propósito para que nosotros podamos también ser compasivos, ser misericordiosos con todos aquellos que nos rodean. Dice así la palabra del Señor: he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Dios bendiga su palabra. Hay un intérprete de la ley. Los intérpretes de la ley eran las personas expertas en la ley. Ellos además habían escrito comentarios
a la ley, a la palabra de Dios que existía en ese tiempo, la Torá, como también se le conoce. Ellos se encargaban de interpretar la ley para que todo el pueblo pudiera ponerla en práctica. Y este hombre se acerca a Jesús y viene para probarle. Viene porque quería tenderle una trampa a Jesús, porque ese también era su trabajo, ver cómo el pueblo interpretaba y cómo podía entonces poner en práctica aquello que había comprendido en la ley. Y le llama maestro, algo que Jesús en realidad era, pero que ellos en su tiempo no creían mucho. Lo bonito es que sí se acerca a Jesús y le dice maestro. Y la pregunta que él le hace también es muy interesante. ¿Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Miramos hace 2 semanas que también había otro muchacho, bueno, hablamos del joven rico y hablamos también de cómo estas personas vienen a la persona correcta, es decir, a Jesús, y vienen con un interés genuino y correcto que tienen en su vida de querer saber qué tenemos que hacer para tener la vida eterna. Y son preguntas que tú y yo también deberíamos de hacernos, pero inquietudes de cómo nosotros podemos tener la vida eterna, pero de qué hacer, hay como que una trampa en la misma pregunta. ¿Por qué? Porque tú y yo no podemos hacer nada para tener la vida eterna. No sé si me voy a hacer entender, si me hago entender. La vida eterna, la salvación, es obra de Dios en Jesucristo. Y si tú y yo podemos hacer algo para tener la vida eterna, entonces estaríamos quitándole mérito al sacrificio de Cristo, porque lo estaríamos poniendo, el que damos de comer, el que regalamos dinero, ropa, a la par de lo que Cristo hizo. Por eso no es posible que tú y yo hagamos algo para tener la vida eterna, porque Dios ya lo hizo. Nosotros estábamos impedidos de poder hacer algo para tener reconciliación, tener perdón de pecado, tener otra vez amistad con Dios. Entonces Dios, que nos ha amado de tal manera que no podemos ni siquiera entender, dejó su trono, se humilló, miró nuestra condición de despreciados, de humillados, miró que éramos imposibilitados totalmente de poder volver a tener amistad con Él. Y nos tiende una mano, se humilla, ofrece su vida, haciendo ese sacrificio para que tú y yo tengamos vida eterna. Para que si creemos en ese sacrificio, tengamos entonces vida eterna. Pero no es algo que tú y yo podemos obtener haciendo obras. Pero, ¿cómo tú evidencias o yo que realmente hemos creído? Que realmente hemos hecho a Jesús Señor de nuestra vida. ¿Cómo lo evidenciamos? ¿Cómo evidenciamos que tan serio es lo que nosotros creemos? Porque lo que tú y yo hacemos o no, dice lo que realmente nosotros creemos. Y cuando este intérprete de la ley se acerca a Jesús, ¿a qué lo remite Jesús? Si usted se fija, Jesús no le dice, vaya a leer el Talmud, vaya a leer la Mishnah, que eran los comentarios con las interpretaciones que los escribas de la ley habían hecho del texto bíblico de la Torá. Jesús no le dice eso. Jesús le dice, ¿qué está escrito en la ley? Y después le dice, ¿cómo lees? Es decir, ¿cómo lo entiendes? ¿Cómo lo has interpretado? Y esto es importante porque tú y yo conocemos la palabra de Dios. ¿Cuántos la leemos? ¿Cuántos la interpretamos? ¿Cuántos estamos estudiando y escudriñando la palabra de Dios? Porque en ella tenemos todo lo que necesitamos saber para la vida y para permanecer creyendo, firmes y fieles. Y Jesús remite a este intérprete de la ley y le hace estas preguntas.
El hombre viene con preguntas a Jesús y Jesús le responde con otras preguntas. Y él, que sí sabía, este intérprete le dice, bueno, amarás a Dios con todo tu corazón. Aquí está haciendo un resumen de lo que es la ley. Que el primer mandamiento era así: amarás a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Esto significa con todo lo que eres, con todo tu ser, con toda tu alma. Significa que nosotros podemos dar órdenes a nuestra alma, órdenes a nuestro espíritu y decirle, adora, como dice el Salmo 103, alma mía bendice a Jehová. Entonces, el mandamiento, oye Israel, tu Dios uno es, ámale con todo lo que tú eres y a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. ¿Qué significa esto para aquel hombre y para nosotros hoy? Que si nosotros decimos que creemos en Jesús, nosotros tenemos que evidenciar y mostrar que le amamos, que le hemos creído, que tenemos gratitud por lo que Él ha hecho en nuestra vida. Porque Dios no es alguien que tú y yo podemos manipular, ni tener allí para cuando un día lo necesitemos. Lo guardamos y después otro día lo sacamos y según yo me sienta, lo alabo, lo bendigo. No, Dios es Dios. Él creó los cielos, la tierra, nos creó a nosotros. Se ha revelado a nosotros de diferentes maneras. Lo sigue haciendo. Nos ha buscado, nos ha levantado, nos ha perdonado. Nos ha dado la posibilidad de ser sus hijos. ¿Y cómo tú y yo creemos eso? Porque Él ha obrado, pero ahora el cómo nosotros le respondemos a Él, ahí entonces es lo que está diciendo Jesús. Haz esto y vivirás. Ya lo sabes, ok. Ya sabes cuáles son los mandamientos, los tienes aquí. Pero de aquí de nuestra mente tiene que pasar esa palabra y ese conocimiento al corazón y a las manos, a los pies y a todo lo que tú y yo hacemos y somos. Amén. Pero aquel hombre se quiso justificar, como también muchas veces nosotros hacemos eso. Es que ¿cuántas veces nos justificamos delante de Dios por cosas que hacemos que sabemos que a Él no le agradan, pero nosotros ¿qué decimos? Es que fulanita también lo hace, es que fulanito también, es que me dijo primero, es que después le voy a pedir perdón a Dios. ¿Sí o no? A mí solo me ha pasado eso. Ay, Dios mío. Solo usted disimule. Dígale, están ahí, te están diciendo algo, dile. Pero este hombre quiso justificarse delante de Dios y dice, se quiso justificar a sí mismo. Y dice, pero entonces, ¿quién es mi prójimo? Y este escriba era un hombre judío, un hombre que conocía la ley, que conocía muy bien las costumbres y la cultura de su pueblo. Y le dice Jesús, cuando le pregunta, ¿quién es mi prójimo? Jesús hace algo que seguramente fue un escándalo y que lo menos que este escriba esperaba era lo que Jesús le contestó. Porque la parábola que usted y yo conocemos como el buen samaritano, que usted dice, ya me la sé de memoria, pastora, hay que hacer buenas cosas, sí. ¿Por qué está predicando eso que ya todos no sabemos? Sí, hasta que lo hagamos, hasta que lo pongamos por práctica, hasta que lo comprendamos bien. Jesús le responde con esta parábola, con esta enseñanza y le pone el ejemplo que un hombre que descendía de Jerusalén, es decir, posiblemente, porque sería especular aquí, descendía de Jerusalén a Jericó, camino peligrosísimo, cayó en manos de ladrones. Lo dejaron casi muerto. Le quitaron el celular, la cartera, las tarjetas, todo.
el carro, todo le dejaron sin nada. Y para colmo pensaron seguro que estaba muerto. Porque dice, dejándole medio muerto. Los ladrones y la maldad y la violencia ha existido siempre, ¿verdad? Pero dice Jesús, entonces un sacerdote que iba, es decir, que venía seguramente también del templo de adorar, iba para su casa, su familia, no sabemos, pero iba por allí, lo miró y pasó de largo. Un levita, judío los dos, líderes religiosos, que tenían grandes responsabilidades en el templo y con la sociedad. Gente que seguramente muy respetada, que conocían bien la escritura, lo miraron, pero pasaron de largo. Y viene Jesús y dice, pero, ¿se acuerdan que yo les he dicho otras veces? Si usted encuentra un pero cuando está leyendo, Marvin, usted haga así, mire, abra los ojos. Pero, aquellos dos pasaron, pero un samaritano. ¿Sabe quién era un samaritano para nosotros hoy? Los samaritanos eran considerados como perros. Eran considerados sin valor alguno. Porque ellos, según eran catalogados por los demás, no sabían cómo adorar. Ellos no iban al templo. Ellos no tenían un compromiso con Dios. Ellos no diezmaban. Ellos no se congregaban. Ellos no tenían papeles. Ellos eran marginados, excluidos, eran un cero a la izquierda. Nadie los quería tomar en cuenta. No aparecían en una lista de los invitados en ningún lugar. Yo no sé si tú conoces a personas así hoy, pero Jesús a propósito hace un alto en esta historia y dice, pero un samaritano que iba de camino le vio. ¿Y qué hizo el samaritano? Fue movido a misericordia. Y tal vez nosotros no podemos apreciar lo que este texto significa en su original. Significa que en las entrañas de este hombre se conmovieron de tal manera que hizo un alto en el camino para atender esta situación que estaba mirando. ¿Qué es lo que te paraliza a ti, te mueve y te conmueve en la vida? ¿Tus hijos te conmueven? Cuando tú le has dicho que no 15 veces, no te voy a comprar no, ese PlayStation. Bueno, ya no es ni PlayStation. ¿Cuál será ahora lo que piden, hermana? No sé, pero te piden, ¿qué piden ahora los niños, Macrín? No sé. Qué bueno que tienen niños que no andan pidiendo muchas cosas, ¿verdad? Pero tú le has dicho tal vez que no 15 veces y la niña vuelve a decírtelo con una carita bonita o está cumpliendo años y te lo dice otra vez, pero por favor, yo me voy a portar bien, yo voy a hacer las cosas. Como dice Chloe, hermana, no sé. Pero dice por favor y con 5 o 6 añitos ya dicen por favor y te conmueve, ¿verdad? O si tú ves a un niño llorando o te cuenta su historia, te dice mi mamá no está, ¿te conmueve eso o no? Y aunque cuando llega Navidad tú dices, aunque yo no tenga para mi estreno, porque eso es muy vano, yo a este niño le busco su juguete y le doy un abrazo porque te conmueve. ¿Te conmueve ver una mujer llorando? A mí sí. ¿Te conmueve ver un hombre llorando? También. ¿Te conmueve ver a alguien que se arrodilla y adora a Dios? Mucho. ¿Te conmueve ver a un padre que está esperando a su hijo? Mucho. ¿Cuántas cosas te conmueven? Porque esta conmoción es algo interno de las entrañas. A eso que está pegado ahí en nuestros riñones, detrás de nuestros riñones. Nuestra fuerza mayor interior, donde están todas nuestras emociones. Y este hombre samaritano, el que nadie contaba con él, el que nadie esperaba algo bueno, Jesús lo pone de ejemplo.
Y este hombre se conmovió, que se paralizó. Y déjeme decirle que el aceite, el vino, que sabemos que se pueden usar para cicatrizar y para curar heridas, para desinfectar, él lo traía con él, lo llevó al mesón. Mire, lo que este hombre pagó e invirtió de su tiempo, tal vez usted diga es una exageración, pero es Dios llamando nuestra atención, porque ¿cuántos de nosotros a veces hasta ni siquiera no podemos ir a un médico? No podemos a veces comprar una medicina para otro que la necesita. ¿Cuánto dedicamos tiempo a alguien que se siente herido, que está por morir? Porque morir no es solamente la muerte física. ¿Cuánta gente hay que de tanta soledad no tiene ganas de vivir? Que de tanto desprecio no se quiere levantar. Que de tanto que le han dicho ya no quiere ni venir a la iglesia. O que tanto le han juzgado, criticado. Y esa persona está casi por morir. Y el samaritano vendó las heridas, tomó de su tiempo. No sabemos si era negociante. No nos dice cómo tenía el dinero. No nos interesa tampoco, ¿verdad? Este hombre, el tiempo, que es lo más valioso, el dinero que pagó al mesonero, la responsabilidad que tomó por otro, es algo que hoy Jesús también nos llama a nosotros, a ser responsable por aquel que también necesita. Porque si usted no lo sabía y no lo había interpretado así, hoy yo vengo para decírtelo, que tú y yo tenemos responsabilidad ante el dolor de otros. Si decimos que somos cristianos y pasamos de largo, no es que ese no va a la iglesia. ¿Qué excusas vamos a poner? Yo no sé. Ese no va a mi iglesia. Es que ese nunca quiere escuchar cuando yo le hablo. Ese no es nuestro deber. Nuestro deber nos está enseñando Jesús que si tú y yo somos llamados y somos discípulos de Él, tenemos que hacer como aquel samaritano. ¿Y sabe por qué? Porque Jesús es el samaritano por excelencia. A Jesús dejó todo para venir a salvarnos, nos dio lo mejor de Él, para darnos de su mismo estatus, para darnos un nombre, para devolvernos dignidad. Si yo fuera tú, yo estuviera diciendo aleluya, Señor, gracias, gloria a Dios. Si tú no lo dices, yo lo digo. Gloria a tu nombre, Señor, gracias, porque hoy soy tu hija. Gracias, Señor, porque no me has dejado. Él es grande, Él es poderoso, Él es maravilloso. Jesús es el samaritano por excelencia. ¿Sabe por qué? Porque le dijeron comilón, bebilón. Le dijeron que tenía demonio. ¿Usted cree que todo el mundo siguió a Jesús siendo el Hijo de Dios? Fue despreciado, fue humillado, fue maltratado hasta que lo mataron. Jesús también representa a aquel hombre que hirieron allí, ¿verdad? Por todo lo que le hicieron, por todo lo que tú y yo hemos hecho. Y cuando tú y yo estábamos así, heridos y sin vida, Él se enlodó, Él nos cuidó, Él pagó lo que tú y yo no podíamos pagar para tener vida eterna. ¿Qué te dice eso, mi amado hermano? ¿Qué te dice eso, mi amada hermana, para este tiempo? Es que ya me sé la historia. Sí, vamos a tener que volverla a repetir aquí. Vamos a tener que predicarla nuevamente hasta que veamos el evangelio con nuevos ojos. Hasta que volvamos a entrar aquí, ponernos de rodillas y decirle: Señor, ten misericordia, perdóname, porque yo quiero tener la herencia de la vida eterna. Yo te creo tanto, Señor, que porque te amo, voy a ponerte en primer lugar. Y aunque no sea fácil, Dios mío, yo cuento contigo cuando yo no tengo fuerza, cuando no tengo energías, cuando no quiero hacer lo bueno, cuando no tengo motivación para agradarte. Señor, ayúdame. Que el Señor nos bendiga de tal manera que nos inquiete, que nos abra la vista, que podamos ver
Que no nos deje en paz el Señor hasta que podamos ver como Él mira, hasta que podamos ser el samaritano en la vida de aquellos que nos rodean. Con su fuerza lo vamos a poder hacer. Amén. No porque nosotros somos buenos, sino porque Él vive en nosotros. Porque nuestra vida, ¿sabe por qué usted está vivo aquí hoy? Porque usted respira. ¿Cuánto pagó usted por respirar hoy? Dígame, porque yo sé que usted no pagó nada, pero a ver si usted piensa que pagó algo. Todos respiramos, ¿verdad? Gloria a Dios, no hemos pagado. ¿Sabe por qué estamos vivos? Porque tu Dios grande y poderoso tiene un propósito con nosotros. Y el propósito, ¿sabes cuál es? Que le sirvamos. Que Él sea el Señor de nuestra vida. Que cuando tú no quieres dar a alguien, ¿dónde fue que el mundo nos enseñó que tenemos que tener zapatos de todos colores? Yo soy la primera que me gustan. Pero fue el mundo que nos enseñó eso, el capitalismo salvaje, dicen unos por ahí. Nos enseñaron eso. Como tal vez yo crecí con 2 pares de zapatos y a veces me tenían que prestar uno. Cuando iba a una actividad, allá, si mi amiga no iba conmigo, me prestaba un par para que yo fuera. Yo crecí de niña, sí, de adolescente, porque de niña no tuve ese problema. Con 2 pares de zapatos, juguetes, navidades. Ustedes saben, los que conocen un poquito de la historia de Cuba, eso no es, ¿qué era eso? ¿Qué era eso? Pues yo crecí, no me faltó, es decir, lo básico para la vida, lo más importante lo tenemos. ¿Cuándo fue que aprendimos que el bienestar es tener cosas? ¿Cuándo fue que aprendimos que tu realización es pensar solo en ti? Porque eso, hermanos y hermanas, es bueno. Pero ¿será que siempre pudiendo hacer algo por el otro, lo hacemos? Ni me conteste porque yo ya sé. Yo ya sé que nos cuesta. ¿Cuánto sacrificamos de nuestro tiempo? Nuestra hermana Lidia está en el hospital hoy otra vez. Vamos a visitarla. Hagamos una lista. El lunes voy yo, porque ahora dejan entrar solo a uno. El martes va la hermanita, el miércoles. Nuestra hermana Cristal, le damos gracias al Señor por su vida, pero ayer, antier, su mamá estuvo en angustias porque había un diagnóstico negativo y está aquí hoy porque el poder de Dios es grande. Y le doy gracias a Dios. Y tú estás aquí hoy porque tú eres un milagro igual que yo. Y eso, mi amado hermano, ¿cómo lo administramos? ¿Cómo respondemos? ¿Cómo respondemos a Dios? El Señor nos bendiga inquietándonos en gran manera para que seamos conmovidos, que se conmuevan nuestras entrañas cuando veamos la necesidad del otro, cualquier tipo de necesidad. ¿Alguien dice amén? ¿Alguien le quiere decir al Señor, bendíceme de tal manera que mis entrañas se conmuevan cuando vea el dolor y la necesidad de otro? Señor, tú estás oyendo y mirando, Padre, que así sea. Porque si todos los que estamos aquí con una sola chispa se enciende un fuego, dice ese canto. Y hay otro canto que dice, ¿quién me ayuda con Raulito? Que nuestros sistemas aquí internos a veces nos fallan. Hay un canto que vamos a cantar ahora que dice, amémonos de corazón y de labios no fingidos. ¿Cuántos se lo saben? Porque siempre esperamos y ha habido una tendencia en el mundo y en el mundo eclesiástico, ¿no? De que vamos a la iglesia o esperamos que oren por nosotros y que nos bendigan, ¿verdad? Y que no una bendición, ¿qué es, hermano Osman? ¿Qué cosa es una bendición? Ajá. ¿Es qué? Tener amor por el prójimo, bendito sea el Señor. Pero a veces nosotros no siempre hemos pensado así, ¿verdad, Camila? A veces nosotros pensamos que una bendición es que todo me vaya bien, que tenga muchos carros el del año, que tenga muchos zapatos, que tenga
dinero, que vaya a pasear a todos los lugares. A veces pensamos y esperamos que nos impongan las manos y nos digan: eres bendecido, eres maravilloso, Dios va a estar contigo, Él te va a dar el negocio que le has pedido, que así sea. Pero una bendición muy grande es estar en paz con Dios, es hacer su voluntad, es conocerle. Por eso, como aquí yo digo esto, de que Dios nos bendiga de tal manera que se conmuevan nuestras entrañas ante la dificultad y el dolor del otro. Y decimos amén, esto es algo sagrado, porque aquí hay un portal de parte de Dios que se abre. Y eso es algo que Dios obra en medio nuestro. Y yo sé que tú y yo lo vamos a ver. Porque así poquitos, digo yo, grandes cosas Dios hace en medio nuestro. Ha hecho y va a multiplicar más. Así que ahí con donde tú estás, si quieres ponerte sobre tus pies, si tú quieres decirle: Señor, yo te agradezco. Yo, a pesar de mi dolor, a pesar de mis heridas, a pesar de cualquier circunstancia, a pesar de mis limitaciones, aquí estoy. No sé cómo amar, pero ayúdame, Señor. Rompe en mi espíritu lo que tenga que romper y ministra nuestra vida, Dios. No queremos jugar a la iglesia, queremos de verdad hacer tu voluntad. Díselo.